Nunca estuviste destinada a ser nada, solo un apoyo invisible. Eso fue lo que susurró mi madre el día que subió al estrado, justo antes de mirarme a los ojos y sonreír para las cámaras. No me inmuté porque no era la primera vez que usaba su amor como un arma. Mi nombre es Jazmín Vega, y si pensaron que arrastrarme a los tribunales sería el insulto final, claramente olvidaron quien me enseñó a luchar sin levantar la voz. Nunca imaginé que llegaría el día en que entraría en un juzgado y vería a mis propios padres sentados al otro lado del pasillo. La lluvia matutina de Madrid se deslizaba por las puertas de cristal del Palacio de Justicia, convirtiendo cada reflejo en algo incierto. Mi rostro parecía bastante tranquilo, aunque una pequeña parte traicionera de mí temblaba bajo la superficie. 3 años trabajando en casos me habían enseñado a mantener la compostura bajo presión. Me había enfrentado a mentirosos, estafadores y personas que pensaban que la ley era algo que se podía doblar en lugar de seguir. Pero nada de eso me preparó para esto, para verlos a ellos, sentados uno al lado del otro como si posaran para una gala benéfica en lugar de para una demanda civil. Mi madre levantó la barbilla primero, sus ojos me recorrieron como quien mira una mancha en un espejo. Luego los puso en blanco lenta y deliberadamente. El tipo de gesto que decía más que cualquier insulto. ¿De verdad viniste vestida para el juicio? ¡Qué mona!, murmuró una daga privada destinada solo para mí. Mi padre rió entre dientes. Esperemos que no se avergüence de nuevo. No dije nada. El silencio siempre había sido el idioma que más odiaban, lo único que aún podía controlar. Cuando entré en la sala, el juez Emilio Castro levantó la vista de su estrado, su pluma se detuvo en el aire, sus ojos se entrecerraron durante medio segundo antes de que el reconocimiento los suavizara. Nadie más lo notó, pero yo sí. Habían pasado 3 años desde la última vez que trabajamos juntos en un caso de corrupción estatal. En aquel entonces me dijo que yo era la única que todavía se preocupaba por la ética. Ahora. Su voz resonó en el aire quieto. Nos volvemos a encontrar, señorita Vega. Mis padres se miraron confundidos, como si las palabras no encajaran con la hija que recordaban. Y de pie allí, entre las personas que me dieron la vida y el hombre que una vez me enseñó cómo era la justicia, me di cuenta de que esto no sería un caso más. Sería un juicio de sangre contra integridad. Y por primera vez en mi vida, tenía la intención de ganar. Crecí en una casa que solo se preocupaba por las apariencias. En nuestro barrio de las afueras de Madrid, el apellido Vega parecía perfecto desde fuera. Pintura fresca, setos bien cuidados, cenas benéficas pulidas con sonrisas falsas. Por dentro, todo era ruido y vacío. Mi madre, Carmen, vivía para la atención. Se deslizaba por galas de recaudación de fondos y vestidos de seda, su risa ensayada para los flashes de las cámaras que la seguían. Mi padre, Miguel, amaba su próximo gran negocio. Siempre a una inversión milagrosa de demostrar que no era solo otro hombre con deudas y delirios. Y yo era la callada, la nota discordante en su canción cuidadosamente compuesta. Mi pelo castaño, mi voz tranquila, mi preferencia por los libros sobre las fiestas. Todo en mí parecía una ofensa a su imagen. Todavía recuerdo la noche en que les dije que había ganado una beca para la Universidad Complutense. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su copa de whisky. ¿Derecho? ¿Por qué derecho, Jazmín? No hay dinero en eso. Mi madre rió suavemente, hiriendo más de lo que sabía. La gente estudia derecho cuando no puede vender ni crear. Es triste, la verdad. No discutí. Empaqué lo que pude en una pequeña maleta, tomé 200 euros y lo único que importaba, la foto de mi abuela. Ella fue quien una vez me dijo, tú serás quien arregle la forma en que la gente vea a esta familia. La Complutense se suponía que era solo una oportunidad para un futuro, pero se convirtió en el lugar donde mi vida se dividió en 2. Ahí conocí al profesor Arturo Navarro, el hombre del que todos susurraban, el que perdió su carrera y su matrimonio por negarse a proteger a un político corrupto. Parecía intocable e incluso amargado al principio, hasta el día en que me detuvo después de clase y me preguntó, ¿crees que la justicia puede sobrevivir sin amabilidad? Dije, no, una sin la otra se convierte en crueldad. Él sonrió por primera vez. Entonces quizás sobrevivas a esta profesión. Después de eso, los fines de semana ya no me pertenecían. Los pasaba en su casa junto al río Manzanares,
ayudándole a editar viejos expedientes, quitando malas hierbas del jardín, escuchándole mientras reproducía los ecos de una carrera construida sobre verdades duras. En algún momento de esas tardes tranquilas, sin querer, me convertí en la única persona en la que confiaba. Y una tarde, mientras ordenaba viejos papeles, encontré un pagaré firmado metido en uno de sus diarios legales, el nombre de mi padre garabateado al final. La fecha era de hacía años, la cantidad lo suficientemente grande como para arruinar a cualquiera. Navarro le había prestado dinero para una fallida empresa inmobiliaria. Me di cuenta entonces. La ironía tan profunda que casi quemaba. El hombre que mis padres despreciaban una vez había salvado a mi padre de la bancarrota. Y ahora, sin saberlo, también me estaba salvando a mí. Cuando el corazón de Arturo Navarro finalmente se rindió, yo estaba allí. Él yacía en el viejo sillón reclinable cerca de la ventana, la luz del sol atravesaba las cortinas en líneas finas y bondadosas. Su mano tembló cuando buscó la mía. Prométeme, susurró. Nunca cambiarás la integridad por la comodidad pequeña. Lo prometí. No me di cuenta entonces de lo pronto que me pondrían a prueba. Una semana después, su abogado nos reunió a algunos de nosotros en esa misma casa con vistas al río Manzanares. El testamento era simple, escrito de su puño y letra. La propiedad, los derechos de autor de los libros y un fondo de becas de 2,4 millones de euros, todo puesto a mi cuidado. No para gastar, sino como él escribió, para seguir enseñando a aquellos que eligen la honestidad sobre la conveniencia. Lloré en silencio. No por el dinero, sino por lo que significaba, que él confiara lo suficiente en mí como para dejar su legado en mis manos. La historia llegó a los periódicos locales por la tarde. Los titulares tergiversaron los hechos, convirtiendo el respeto en rumor. Mi teléfono sonó pasada la medianoche. La voz de mi madre llegó aguda y fría. Dejaste que ese viejo te manipulara. Esto es vergonzoso. Él no me manipuló, dije. Me educó. La línea se cortó. 3 días después, llegó una citación judicial. Mis padres me estaban demandando por coaccionar a un anciano. Y el nombre impreso en su representación legal me revolvió el estómago: Hugo Ferrer. Ferrer. El mismo abogado que Navarro había despedido años atrás por falsificar pruebas. El mismo hombre que juró que algún día lo destruiría. Todo tenía sentido ahora. Ferrer quería venganza. Y mis padres querían dinero. Se habían encontrado. 3 personas unidas por el resentimiento, listas para desenterrar el honor de un hombre muerto si eso significaba llenar sus propios bolsillos. Me quedé mirando la demanda en mis manos. Y por primera vez desde la muerte de Arturo sentí ira, no pena, no miedo, solo una ira tan pura que me serenó. Pensaron que esto me avergonzaría, me rompería, me haría pequeña de nuevo. No tenían idea del tipo de mujer que su desprecio había forjado. La citación llegó a mitad de una reunión de lunes. Una sola hoja de papel, fina, de aspecto inofensivo pero lo suficientemente pesada como para arrastrar el pasado consigo. Arriba, en negrita, demandantes Miguel y Carmen Vega, demandada Jazmín Vega, y debajo de eso, el cargo, influencia indebida y explotación financiera de un anciano con deterioro mental. Me quedé mirando esas 2 palabras, deterioro mental, hasta que se emborronaron. Arturo Navarro había estado lúcido hasta el final. Corrigió la puntuación en su testamento, anotó diarios legales, debatió reformas judiciales con más claridad que la mitad de los jueces que conocía. Pero los hechos no importaban aquí. Mis padres no necesitaban la verdad. Necesitaban una historia que el mundo creería. Una hija manipulando a un anciano solitario. Doblé el documento y miré por la ventana del Ministerio de Justicia. La lluvia de Madrid se deslizaba por el cristal. Lenta, fría, deliberada. Me hizo preguntarme si la justicia también había empezado a moverse de esa manera. Por la tarde los titulares estaban por todas partes. Abogada local hereda millones de profesor fallecido. Familia demanda por manipulación. Cientos de comentarios llegaron. La mitad me llamaba una víbora en traje. La otra mitad, la chica que apoyó a su mentor. La justicia aún no había comenzado, pero el veredicto ya era público. Por la noche el ministerio me suspendió para evitar conflictos de intereses. Mi teléfono quedó en silencio.
Mi nombre se volvió tóxico. Estaba siendo juzgada por el mismo sistema que una vez protegí. Esa noche Pablo vino a verme. Se sentó a mi lado con las manos juntas, la mirada fija en el suelo. Jazmín, quizás acepta un acuerdo. Te destruirán en los medios. Reí seca y aguda. ¿Acuerdo por la verdad? Levantó la vista cansado. La verdad no paga las facturas. Cuando se fue, el sonido de la puerta cerrándose se sintió como el último resquicio de aire que se sellaba en una habitación. Me quedé allí mirando mi escritorio, la demanda junto a las notas manuscritas que Navarro solía hacer, una línea circulada 2 veces. Familia es una palabra que a los abogados les encanta usar mal. Él sabía, de alguna manera sabía que esto pasaría. A la mañana siguiente llamé a Sara, una antigua investigadora del ministerio. Ella me consiguió los expedientes de sucesión. Jazmín, dijo con cuidado. Alguien añadió una declaración médica alegando que Navarro tenía deterioro mental. La firma pertenece a un médico que lleva muerto 2 años. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quién lo presentó? Hugo Ferrer. El mismo sello de oficina que usó antes de ser inhabilitado. La ira dentro de mí no quemó. Se congeló, aguda y enfocada. Si eso era cierto, esto ya no era solo una demanda. Era un fraude. Y por primera vez, me di cuenta de que no solo me estaba defendiendo a mí misma. Estaba a punto de luchar contra la misma corrupción a la que Navarro había dedicado su vida a oponerse. La vista previa parecía menos justicia y más una actuación. Mis padres llegaron vestidos para la tragedia. Mi madre con seda negra y gafas de sol oscuras. Mi padre luciendo su antiguo pin de negocios como si todavía significara algo. Las cámaras parpadearon al salir del coche. En el momento en que llegaron a las escaleras del juzgado, ella comenzó a llorar a la señal. Un reportero preguntó, ¿perdona a su hija? Ella levantó la cabeza lo suficiente para que las lentes captaran las lágrimas. Perdonar, dijo suavemente. Solo rezo para que recuerde quién la crió. Yo estaba a pocos metros de distancia observando cómo se desarrollaba la escena. Los flashes estallaban como disparos. Una vez más, la imagen estaba ganando a la verdad. Dentro de la sala, Hugo Ferrer tomó la palabra, moviéndose como un hombre saboreando la venganza. Mis clientes solo buscan justicia, comenzó. Se les privó del afecto y la herencia que legítimamente les pertenecen. Se giró hacia mí sonriendo con esa sonrisa aceitosa de abogado de juzgado. La demandada, dijo, es una manipuladora profesional. Incluso su carrera depende del engaño. No me alteré. Esperé hasta que entregó un certificado médico fotocopiado, alegando que Navarro no estaba en condiciones al firmar su testamento. Lo miré una vez y sentí que el estómago se me encogía. El sello era débil, demasiado familiar. Su prueba es fraudulenta al letrado, dije con voz firme. Ese sello se retiró en 2016. La sala quedó en silencio. El juez Castro levantó una ceja. Retírelo, ordenó secamente. Por primera vez vi a mi madre inclinarse hacia mi padre, susurrando algo que parecía pánico en lugar de aplomo. El famoso giro de ojos. Su gesto de desdén característico había desaparecido, reemplazado por el miedo. Cuando la audiencia se levantó, el juez Castro me detuvo en el pasillo. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo en voz baja. «Arturo Navarro», respondí. Él dudó, luego asintió. «Me escribió una vez, dijo que si algo le pasaba, alguien llamado Jazmín iría en busca de la verdad». Me quedé helada. «¿Le escribió cuándo?». «La carta nunca me llegó», dijo Castro con voz baja. «Quizás todavía esté por ahí». Cuando salí del juzgado, mi teléfono vibró con otro titular. Caso de Jazmín Vega suspendido por conflicto de intereses. Reí entre dientes, seca y amarga. Cada palabra impresa era otro ladrillo alrededor de mi nombre. Pero mientras conducía a casa bajo la lluvia, un pensamiento seguía abriéndose paso entre el ruido. Si la carta de Navarro todavía existía, podría ser la clave, y algo me decía que estaba esperando exactamente donde todo comenzó, bajo las tablas del suelo de la casa junto al río. Volví a la casa junto al río ese fin de semana. La lluvia susurraba contra el tejado.
El sonido como la voz de Navarro arrastrada por el tiempo. El lugar estaba intacto. Hileras de libros de leyes, el piano silencioso, la mesa de té de roble descolorida a gris. Cuando abrí la puerta de su estudio, las tablas del suelo crujieron, una nota diferente al resto. Me agaché con la linterna firme, rastreando cada tabla hasta que la cuarta cedió. Debajo del polvo y los viejos periódicos había una caja de lata sellada con cinta quebradiza. A lo largo de la tapa, con su letra irregular, estaban las palabras: si vienen a por ti, Jazmín, deja que esto hable. Dentro había una carta doblada y una pequeña memoria USB. La nota decía: Emilio Castro sabrá qué hacer. Le envié una copia, pero en caso de que se pierda, aquí tienes tu escudo. La conecté a mi portátil. La pantalla parpadeó. Navarro sentado en este mismo escritorio. Tranquilo, deliberado. Si esto se está viendo en los tribunales, significa que aquellos en quienes una vez confié o pensé que debería, están tratando de enterrar lo que nunca pudieron ganar. Que se sepa, esta casa, este fondo, este nombre. Se lo di a Jazmín Vega, no porque lo pidiera, sino porque nunca lo hizo. Las lágrimas llegaron en silencio. Por primera vez desde que comenzó la demanda, dejé que la gratitud venciera al agotamiento. Esa noche imprimí la transcripción y la envié al tribunal, marcada, solo para el juez Castro. La próxima audiencia no sería familia contra familia. Sería verdad contra avaricia. Cerca de la medianoche mi teléfono sonó. La voz de un hombre baja y tranquila. Si ese vídeo se filtra, el fondo de la fundación podría desaparecer. No dije nada. Hugo Ferrer ya no tenía la ley. Solo el miedo. La sala del tribunal estaba llena cuando comenzó la audiencia. Mis padres entraron como actores trágicos. Con los ojos bajos, las voces frágiles. Ferrer comenzó tan suave como siempre. Mis clientes solo desean preservar el verdadero legado de Arturo Navarro, un hombre engañado en sus últimos días. No interrumpí. Cuando terminó me puse de pie. Su señoría, la corte merece escuchar las palabras del profesor Navarro. Castro asintió. Las luces se atenuaron. El rostro de Navarro apareció en la pantalla con voz tranquila y firme. Jazmín Vega me apoyó en silencio cuando otros solo aparecían por la herencia. La sala quedó en silencio. La mano de mi madre tembló. Mi padre miró hacia otro lado. Ferrer intentó una vez más. Señorita Vega, ¿amó al profesor Navarro más allá del respeto filial? Sí, dije. Fue el único adulto que me enseñó lo que es el respeto. Cuando miré a mi madre, ella no se apartó. Algo entre nosotras se rompió sin sonido. Durante el receso, ella se sentó sola, con los ojos llorosos. Él pensó que eras mejor que nosotros, susurró. Él no pensó, dije. Él sabía. Y así, la guerra entre nosotras terminó. No en victoria, sino en verdad. Ya no necesitaba su creencia. Solo necesitaba seguir siendo quien él sabía que era. La sala del tribunal estaba abarrotada. Hileras de cámaras, reporteros de medios nacionales, flashes que cortaban el aire pesado. Entre esos, teniendo el documento final, una copia impresa de la nota manuscrita de Navarro adjunta a su testamento. El peso no era de papel. Era el cierre que esperaba ocurrir. El juez Castro tomó asiento, su expresión solemne, ya no dudosa, solo cargada. Antes de continuar, dijo con voz firme. Este tribunal ha recibido nuevo material confirmado por el Archivo Federal. Sostuvo un sobre amarillento. La verdadera carta que Navarro había enviado años atrás. Comenzó a leer para Emilio Castro. Si esto alguna vez te llega, que sepas que confía en Jazmín Vega con más que bienes. Confié en ella con la ética que ya no veo en esta profesión. Intentarán pintarla como la ladrona, pero ella es mi heredera, no de sangre, sino de carácter. Los murmullos comenzaron al instante. El rostro de Ferrer palideció. La compostura de mi madre se resquebrajó. Mi padre miró sus manos vacías como si viera su legado escaparse entre sus dedos. Castro levantó la vista. Este tribunal considera el testamento legalmente válido. Las alegaciones de influencia indebida son infundadas. La herencia permanece con la señorita Vega.
Caso desestimado. El silencio cayó como el propio juicio. No sonreí. No celebré. Solo respiré libremente por primera vez en años. Fuera del juzgado, la prensa pululaba como abejas alrededor de una colmena rota. Micrófonos empujados hacia mi cara, cámaras parpadeando. Todos hambrientos de un titular que sonara a redención. No les di ninguno. La integridad no necesita un micrófono, dije en voz baja. Solo necesita ser escuchada. Luego me marché. Sin entrevistas, sin memorias, sin acuerdos de podcast. La justicia no necesitaba una audiencia. Solo necesitaba mantenerse firme. Volví a la casa junto al río, donde el aire todavía olía débilmente a libros viejos y té que hacía tiempo que se había enfriado. Por primera vez en meses, el silencio no se sentía como un exilio. Se sentía como paz. 3 días después, vino mi madre. Se quedó más allá de la puerta, demasiado orgullosa para llamarme por mi nombre. Cuando no abrí, dejó un sobre en los escalones, una foto mía a los 8 años con un gorro de graduación de papel. Su mano más joven descansaba en mi hombro. Medio abrazo, media vacilación. No lloré. Puse la foto en una caja vieja y la etiqueté, cosas de las que he crecido. Esa noche llegó un correo electrónico del juez Castro. Has mantenido la parte de Arturo que yo nunca pude. Puede que haya una vacante en el juzgado en 2 años. Espero que lo consideres. Cerré el portátil y sonreí débilmente. Por una vez el futuro se sentía tranquilo y perfectamente suficiente. 2 años después me senté detrás del estrado federal, la jueza más joven de Madrid. Mi primer caso fue una disputa testamentaria, una joven acusada por sus familiares de ganarse el afecto de un anciano para obtener una herencia. Cuando entró con las manos temblorosas. Me vi a mí misma años atrás. ¿Lo apoyaste cuando nadie más lo hizo?, pregunté. Ella asintió. Yo asentí también. No había nada más que decir. Esa noche volví a la casa del río. El aire estaba fresco, el río Manzanares fluía lento y seguro bajo el cielo gris. Me senté junto a la vieja mesa de té, abrí la última carta de Navarro. La tinta descolorida, pero lo suficientemente clara para leer, la integridad siempre gana. Finalmente tomé un bolígrafo y escribí debajo, así fue.